Muy bien, seguimos este martes. No tenemos bacalao a la vizcaína para celebrar la Semana Santa, pero sí las mejores entrevistas que usted pueda observar en sus vacaciones desde la playa o desde la butaca. Así que vamos a entrarle a un tema que lleva prácticamente 3 meses, lo que lleva el gobierno dando que hablar, y quizás los últimos 10 días ha dado que hablar más. Me quiero referir, no sé si denominarle la legalización de la droga o la despenalización, porque hay ya un debate sobre sobre el término correcto a utilizar. Para ello, una abogada y notaria, además de un currículum amplio que no quiere que lo contemos, pero cuando ustedes lo vean van a saber quién es, doña Marta Altor Aguirre. Marta, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Además del tema fascinante, pues es un gusto estar acá con ustedes. Pues un placer. Marta, tu percepción de entrada sobre esta polémica, si se puede denominar, o esta situación que ha provocado la oferta del presidente Pérez Molina en relación con el narcotráfico. Mira, a mí me sorprende que personas racionales todavía estén cuestionando los beneficios que tendría despenalizar el consumo, el tráfico de droga en general y la producción. Yo creo que efectivamente hay muestras y Portugal es uno de los elementos fundamentales al que debemos de ponerle atención. Es evidente que el hecho de penalizar no reduce los consumidores, no mejora el estado de salud, no garantiza tampoco el nivel de pureza o impureza que pueda tener una droga que adquiere un consumidor, y por otro lado impide también el acceso de muchos de los consumidores a servicios de salud, ante el temor, por supuesto, que puedan ser denunciados y llevados a una cárcel. Adicionalmente a eso encontramos cárceles repletas de personas por el hecho de haberlos encontrado con alguna cantidad de alguna de estas drogas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos muriendo, estamos en una situación de terror interno en realidad. Nunca sabemos en qué momento nos va a tocar estar en medio de 2 de estas bandas o estas mafias que están compitiendo por alguna razón, por un espacio o por una cantidad de dinero. Esto ya lo llevamos experimentando por muchísimos años. Los países realmente están ya acosados por esta situación, han penetrado con corrupción a todas las instituciones del Estado. Es decir, los daños son extremadamente y evidentemente mayores que los que podrían pensarse en el caso de la despenalización. La despenalización, al final de cuentas, el derecho penal, ¿para qué es? El derecho penal tiene un fundamento de protección a la sociedad, esencialmente para evitar o sancionar los ataques o las agresiones o los conflictos entre 2 personas o entre personas y el Estado. Pero estamos hablando de derecho penal. ¿Por qué se va a penalizar lo que una persona decide por propia voluntad consumir? Podemos hacerlo, porque la siguiente cuestión racional, podemos hacerlo, podemos impedir hoy día que hayan alcohólicos, que hayan... La cantidad de personas que están realmente consumiendo drogas en este momento es inmensa. Hay quien dice, bueno, entonces prohibamos la obesidad, prohibamos el juego, prohibamos, puestos a prohibir lo que... ¿Qué hay de moral y qué hay de racional en este debate? Mira, yo creo que la parte moral tendría que ver también con esa protección al daño a terceros. Es decir, yo como buena abogada me preocupa muchísimo lo que se ocasiona a una tercera persona, el abuso. Es decir, yo voy drogado y hago algo mal, entonces castiga a ese mal que se hizo, entonces criminaliza ese mal que se hizo, que de hecho ya está criminalizado, pero no el hecho de que una persona decida en un momento dado tomarse media botella de whisky o en fin, lo que sea, ¿no? Eso ya no lo podemos impedir, yo creo que cae de su peso. Entonces me llama muchísimo la atención, que yo lo atribuyo un poco a cierto conservadurismo rancio que todavía tenemos nosotros. Estados Unidos está demostrando que lo tiene con un doble estándar o un doble rasero, porque en realidad el consumo de drogas en general en Estados Unidos ha aumentado. Decía el zar de las drogas que el consumo de la cocaína ha bajado. Sí, ciertamente. Sí, claro, pero el de otras sustancias, los precursores van para arriba, y la demanda
de distintos agentes van para arriba. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuánto se va a seguir sacrificando los pueblos que son, o los países que son tránsito realmente más que todo de la droga, en cuanto a vidas, en cuanto a su seguridad, hasta su crecimiento? Porque realmente el capital tampoco quiere ir a un lugar de riesgo, y aquí seguimos siendo un país de riesgo. Me llama la atención, Marta, que usted menciona Portugal. Yo acabo de leer un informe del Centro de Estudios Cato, que es uno de los centros más importantes. Se puede ver en la web, si da la dirección es Cato Institute, y ahí se busca. Así es. Y allí, en ese informe, dicen que es el proceso más exitoso que se ha visto en los países occidentales. Estamos hablando de hechos, esto fue en el año 2000 que se despenaliza. Vimos también que en Portugal el sistema de salud poco a poco fue caminando para poder atender a esos usuarios. ¿Usted cree que en Guatemala podríamos tener las condiciones para avanzar eso con un componente adicional, que es el embargo que tenemos para la venta de armas, de aviones y de todo el equipo militar que viene de la época del conflicto armado? Mire, yo creo que ahora que tocó lo del embargo, Silvia, yo creo que nosotros no debiéramos de negociar a cambio que nos quiten el embargo. ¿Qué va a representar para Guatemala? Seguir nosotros matándonos en beneficio de que no llegue una droga demandada en otros países, porque es cierto, no es solo Estados Unidos, también Europa. Pero ¿por qué nosotros? Es decir, ¿por qué vamos nosotros a pagar ese precio tan tremendo? Usted comentaba lo del Instituto Cato, y efectivamente ellos tienen excelentes estadísticas. La atención en salud, si se puede destinar esos recursos que hoy se van en combatir a todos los narcotraficantes y hasta el pequeño productor. Caramba, y es hora que demos autorización para que cada persona pueda producir en su casa lo que quiera, una cantidad que quiera pertinente. Y yo sí creo en algún tipo de regulación, y lo creo más que todo por las personas menores de edad, que sí creo que merecen la tutela de sus padres primero, pero eventualmente también del Estado. Pero Marta, eso ya ocurre. Uno va a un supermercado, hay tabaco, está bajo llave, el alcohol está bajo llave, hay algunas horas y algunas... O sea, por eso una regulación en esa misma línea, ¿verdad? Que tenga una protección, que por ejemplo, que exija que cuando se venda una droga, que se especifique en la etiqueta qué tipo de droga que contiene, qué cantidades, en fin, algo que hasta permita mayor seguridad para la salud de los usuarios. Yo creo que eso deberá de ser el tema. Y hablando de moralidad, mira, ¿cómo puede pensarse en que sea moral las políticas que se han venido siguiendo cuando se está atacando el bien más importante y más valioso de la persona, que es su vida? Es decir, ¿dónde está la moral? Es decir, si contrastamos lo que es la vida de las personas versus su disposición de caer, si quieres, en un vicio, en un uso de drogas, pues caramba, yo creo que no hay punto de comparación entre la valoración de este bien moral y de aquel otro. Esta política, vamos a imaginar que la política final es la descriminalización absoluta, ¿verdad? Se tiene que tomar por fases. Tenemos que ir adaptándonos, se nos tiene que abrir la puerta de golpe, o vamos a decir, bueno, estos 4 primeros años fumemos marihuana, el que quiera fumar. Para los 4 siguientes dar un sucesivo paso. Tiene que ser, ¿la visualizas tú progresiva? Mira, hay países que lo han hecho progresivamente, como sabemos, ¿verdad? Que han autorizado algún consumo de marihuana, y yo lo haría de un solo. Yo legalizaría todo. Creo que es la forma, además de cortarle el ingreso de recursos a todas las mafias que nos tienen hincados a todos los países, sobre todo los de tránsito, ¿verdad? Entonces, si tratamos de estrangular esa fuente de ingresos para todas estas mafias, realmente la única forma de hacerlo es regularizado, legalizando, realmente despenalizando toda el... Marta, usted que es una experta en este tema, yo me imagino que el televidente se pregunta, bueno, ¿y qué pasaría con los grupos del narcotráfico, con los grupos que se dedican al trasiego? Ayer, la semana pasada, hablábamos con el ministro Mauricio López Bonilla sobre estos grupos en San Marcos que están cultivando. ¿Qué pasaría a ser de ellos? ¿Cómo visualiza usted la participación que tendrían, que en estos momentos, como usted dice, es sumamente agresiva y violenta? Mírele, yo creo que las mafias tienen que buscar alternativas, pero posiblemente las alternativas van a ser más fáciles para el Estado de controlar que algo que representa, insisto, en el ingreso.
uno de los grandes motivadores de las acciones del ser humano es precisamente conseguir agrandar su patrimonio, su capital, como se le quiera llamar. Yo creo que estrangulando eso sí acabamos con buena parte de esas mafias. Ya no van a encontrar el incentivo para estar metidos en esto. Yo creo que me preocupa un poco porque siento que el presidente sí ha estado muy definido en su posición. Me preocupa, no soy experta, por cierto, pero he escuchado a algunos analistas que muy sesudamente están tratando de interpretar las razones que tiene el presidente Pérez Molina para impulsar esto. Yo no creo que tenga mucho que descubrirse la pólvora en este sentido, pues yo creo que es muy obvio. Si estamos sufriendo nuevamente esa cantidad de muertos y de violencia, y la podemos reducir o eliminar, o prácticamente eliminar en su momento, caramba, pues para mí el camino es muy fácil. Marta, tú has sido funcionaria nacional e internacional, tienes experiencia en este mundo de las relaciones, o de las complejas relaciones internacionales. ¿Cuánto presiona realmente por distintas vías la burocracia internacional? Hay una DEA que es saber lo que gasta. Hay unas Naciones Unidas con miles de millones de personas, de dinero, de recursos, y hay países que pareciera que hablar de la legalización, ¿verdad? Les horroriza. ¿Cuánto hay de presión y de burocracia que es un muro infranqueable? Mira, es indiscutible que la burocracia tiende a irse en una corriente, ¿verdad? Y la corriente predominante es lo que va como enmarcando la línea de las grandes mayorías que son las que participan en muchas organizaciones. Sin embargo, estamos viendo ahorita precisamente la participación de muchos expresidentes, exsecretario de Naciones Unidas, precisamente abogando porque se despenalice las drogas. Entonces estamos viendo que cuando rompen, quizás en ese marco o en ese cerco en que se tienen que meter, luego rompen con eso, y sin embargo la razón, porque son personas que realmente son intelectuales, que reconocen lo que es la realidad, además de las ideas, y que van diciendo lo que necesita el mundo. Están enfrentando con moral precisamente el efecto, el daño, los daños colaterales que son tremendos. La situación realmente en alguno de estos sitios precisamente yo leía que esta guerra no puede llamarse una guerra seria porque no tiene ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que seguimos haciendo? ¿Y por qué se pretende? Yo creo que en el caso de Estados Unidos, porque los países europeos están un poco más flexibles, yo creo que en el caso de Estados Unidos realmente se ha acentuado en esa nación el conservadurismo bastante extremo. Están haciendo mucha presión en esa línea. Creo que sí, el hecho de que estén en un marco de preelectoral en Estados Unidos puede influir de alguna manera, pero también creo que ya nuestros países sí tienen que actuar con cierta dignidad, buscando el beneficio de la población y el beneficio de nuestros territorios. Marta, ¿qué pasos se necesitan para llegar a esa deslegalización o despenalización de la droga? ¿Cuál es el proceso legal que necesitamos para llegar hasta allí? Bueno, mire, en Guatemala simplemente el proceso obviamente es en el Congreso de la República, pero también ciertamente yo sí creo que tiene que haber un consenso de un número de países para que tenga el efecto que estamos buscando. Si no, podría ocasionarnos una serie de problemas. Bueno, yo creo que con esta antesala de discusión del problema, porque esto da para mucho más, tienen ustedes dos temas, el que acabamos de ofrecer con Marta Altolaguirre y el anterior, para que sus vacaciones sigan siendo iguales de felices, pero tengan un ingrediente de discusión que a fin de cuentas y al regreso vamos a ver otra vez en el escaparate político. Bueno, los vamos a dejar sin más trámites, vamos a volver con los deportes y le agradecemos a Marta su presencia. Marta, muchísimas gracias. Muchas Como gracias diría a Juan Luis ustedes. Pon, un descanso reparador para esta Semana Santa, y ustedes, si no se van, regresamos en unos segundos.